a lo siguiente, hermanos. Damos gracias a Dios, nuestros hermanos, damos gracias a Dios, gloria a nuestro Dios, que nos da la oportunidad, hermanos, de escudriñar su palabra, de estudiar su palabra, y nos da la oportunidad, hermanos, de estar aquí presentes para trazar la palabra de nuestro Dios. Agradecemos a ustedes, hermanos, también que nos apoyan grandemente, hermanos, en asistencia, sobre todo para nuestro Dios, pero también para escuchar la palabra de nuestro Padre Celestial, traída por sus siervos. Esperamos que lo que se hable aquí, hermanos, sea palabra de nuestro Dios y no mi propia opinión. También, hermanos, suplicamos a ustedes, hermanos, que tengan paciencia con su siervo, pues vamos a tomar un estudio de historia. ¿A quién le gusta la historia, hermanos? La historia es bonita, pero también hay que tener bastante lectura en este estudio de historia, hermanos. El tema del sermón, hermanos, en esta tarde, el tema que vamos a traer, que traemos, es el pueblo de Dios en cautiverio. Para hablar de este pueblo de Dios en cautiverio, hermanos, usted puede abrir su Biblia en el libro de los Salmos. El libro de los Salmos, hermanos, en el Salmos 137, de versículo 1 al 9, es donde vamos a tener esta predicación en esta hermosa tarde. El libro de los Salmos, hermanos, está compuesto de 150 salmos. 150 salmos, hermanos. Sus escritores fueron David, Asaf, los hijos de Coré, Emán, Etán. Se dice, hermanos, que hay salmos de Salomón, se dice que hay salmo de Moisés, y hay algunos otros salmos, hermanos, que fueron de autores desconocidos. Para entrar, hermanos, en este estudio bíblico del Salmo 137, vamos ahí, Salmo 137, versículo del 1 al 9, la lectura dice de la siguiente manera, Salmo 137, versículo del 1 al 9. Dice: junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces, en medio de ella, colgábamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Si mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare. Si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían: arrasadla hasta los cimientos, hija de Babilonia la desolada. Bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Hasta ahí, hermanos. Este salmo, hermanos, este Salmo 137, del versículo 1 al versículo 6, es un salmo de lamentación. El pueblo de Dios está en cautiverio, por lo cual es un salmo de lamentación. Del versículo 6, hermanos, al versículo 9, es una súplica en oración, es una súplica en oración del pueblo de Dios para con Jehová, recordándoles lo que Edom hizo para con ellos. Entonces está dividido en dos partes: un salmo de lamentación
y a la vez es una súplica a Jehová para recordar lo que el enemigo, en este caso Edom, hizo para con ellos. El pueblo de Dios, hermanos, lamenta su triste condición junto a los ríos de Babilonia. Pero hay que ver, hermanos, por qué está este pueblo de Dios cautivo en esta tierra de Babilonia. Para entrar de lleno a este mensaje, hermanos, de esta tarde, es necesario, hermanos, recordar parte de la historia del pueblo de Israel. Israel, hermanos, tiene 430 años de esclavitud en Egipto, 400 años de esclavitud y 30 años que gozaron cuando el faraón que reconocía a José le estaba dando, en este caso lo puso al mando de los negocios de Egipto. Una vez muerto este faraón, hermanos, el siguiente faraón que viene, hermanos, no reconoce al pueblo y lo hace esclavo. 400 años de esclavitud estuvo este pueblo, hermanos, en Egipto. Después vemos, hermanos, 40 años de éxodo. El pueblo saliendo de Egipto, hermanos, y entrando al desierto tiene 40 años de éxodo. Por lo cual, hermanos, enseguida viene la tierra prometida. Es donde este pueblo de Israel entra a la tierra que Dios le da a tomar, hermanos, la tierra prometida, la tierra de Canaán. Y después, hermanos, viene el periodo de los jueces, en el cual cada uno hacía lo que quería, porque estaban gobernados por jueces. Naturalmente, hermanos, que pasando este periodo de los jueces, viene un periodo, hermanos, hermoso para este pueblo de Israel. Es un periodo, hermanos, en el que el pueblo pide rey, porque ve que cada pueblo alrededor de ellos tiene rey, y este pueblo pide rey, y se le concede tener rey. Más se le advierte, hermanos, que para sus hijos y para el pueblo mismo en general, ellos van a tener que dar todas sus cosechas, sus hijos, sus mujeres para servicio de este rey. Son 40 años, hermanos, del primer rey de Israel, que viene siendo Saúl. Son 40 años, hermanos, del segundo rey de Israel, que viene siendo David. Y son 40 años, hermanos, del tercer rey de Israel, que viene siendo Salomón. Por lo cual, hermanos, el pueblo goza de 120 años del periodo del Reino Unido. A la muerte de Salomón, hermanos, su sucesor viene siendo Roboam. Pero Roboam, hermanos, viene delante de él el pueblo y le dice: aligera la carga que tu padre dio a nosotros. Aligera esta carga. Mas Roboam consulta con los jueces, con los príncipes, y ellos dan mal consejo a Roboam. Y no aligera la carga, sino que les da doble peso para ellos, y el pueblo se divide. El pueblo se divide, hermanos. He aquí que Jeroboam toma 10 tribus y se va hacia el norte, que viene siendo el reino del norte y su capital Samaria. Roboam se queda con 2 tribus, hermanos, y se queda allí en Jerusalén, y viene siendo el reino del sur. Su capital viene siendo Jerusalén. Es importante saber esto, hermanos, porque cuando estos varones en el Salmo 137 están en el exilio, hermanos, es el reino de Judá el que está en el exilio. Es importante saber esto, hermanos, porque cuando se dividió el reino del norte, hermanos, fue el que cayó primero en cautiverio. Vino a Siria y lo tomó en cautiverio y lo llevó. El reino del sur, hermanos, se sostuvo un periodo de 135 años de pie, pero no prevalecieron por el pecado en ellos. Y vino el rey de Babilonia, hermanos, y los tomó cautivos y se los llevó. Y aquí están, hermanos, presentes en el Salmo 137, hermanos,
en un salmo de lamentación, junto a los ríos de Babilonia. Ahí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Un triste periodo para este reino, hermanos, del reino del sur. Cautivos por el rey de Babilonia, hermanos, llevados a Babilonia, el cual habían perdido todo, hermanos. ¿Por qué? Por el pecado que habían cometido. Fueron 70 años, hermanos, de cautiverio de este pueblo de Israel. 70 años, hermanos, en el que Jehová Dios le dijo a este pueblo: edifica casa, planta viñas, cría hijos, porque vas a estar cautivo por mucho tiempo. Vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos, y vamos a ver lo que el profeta Jeremías, ahí en Jeremías dice, hermanos. Jeremías capítulo 17. Vamos a Jeremías capítulo 17, hermanos. Jeremías fue un profeta utilizado por Dios antes del cautiverio. Cuando usted quiera saber algo del reino de Israel antes del cautiverio, puede leer Jeremías. Jeremías es un profeta, hermanos, en el cual Dios utilizó para dar advertencia al pueblo de lo que estaban haciendo. Jeremías habló mucho a este pueblo, hermanos, y dio las palabras de nuestro Dios. Y una de las palabras de nuestro Dios, hermanos, que Jeremías dio al pueblo, la encontramos en Jeremías capítulo 17, versículo del 1 al 4, hermanos, que a la letra de nuestro Dios dice de la siguiente manera. Jeremías capítulo 17, versículo del 1 al 4, dice de la siguiente manera: el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera que están junto a los árboles frondosos y en los collados altos, sobre las montañas y sobre el campo, todos tus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de tus lugares altos en todo tu territorio. Y cuando habla, hermanos, que el pecado de Judá, está claramente hablando, hermanos, de este reino del sur. 2 tribus prevalecieron allí para Roboam, entre ellos Judá y Benjamín. El resto de las 10 tribus fueron al norte y fueron cautivas por el imperio asirio. Pero este pecado, hermanos, está en el corazón de Judá. Este pecado, hermanos, está en la tabla de su corazón, hermanos, y dice Jehová Dios que sus tesoros los va a entregar al pillaje. Pero añade nuestro Dios, hermanos, que te haré servir a tus enemigos, te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste. Jehová Dios le está advirtiendo, hermanos, que este pueblo va a cautiverio por medio de Jeremías, profeta que Dios utilizó para amonestar al pueblo. Y este Jeremías se da la tarea de hablar al pueblo, hermanos, y dice, Jehová Dios te llevará a tierra extraña. Vamos a ver, hermanos, dentro de este reino, vamos a ver un poquito de lo que hizo este reino. ¿Qué fue lo que hizo este reino para que fuera llevado a cautiverio? ¿Qué fue lo que hizo este reino, hermanos, para que tuviera lamentación? ¿Qué fue lo que hizo, hermanos, para que a la orilla de los ríos de Babilonia lamentaran su triste condición que ellos tenían delante de la presencia de nuestro Dios? Y vamos a empezar, hermanos, por el primer rey en el periodo del reino dividido. El primer rey fue Jeroboam,
Roboam, del reino del sur. Y lo vamos a ver, hermanos, en Primera de Reyes, capítulo 14, versículo 21. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 14, versículo 21. Ténganme paciencia, hermanos, porque vamos a usar un poco la lectura. Primera de Reyes, capítulo 14, versículo 21, hermanos, dice la palabra de nuestro Dios así: de este rey Roboam, hijo de Salomón. Fíjense lo que este rey hizo, hermanos. Primera de Reyes, capítulo 14, versículo 21. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. Judá, reino del sur. De 41 años era Roboam cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que Jehová eligió de todas las tribus de Israel para poner ahí su nombre. Recuerden que dijimos, hermanos, que la capital del reino del sur fue Jerusalén. Jerusalén fue la ciudad que Dios eligió para poner ahí su nombre. Y más adelantito vamos a explicar un poquito de eso. El nombre de su madre fue Naama Amonita, versículo 22. Y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Si Salomón, hermanos, sirvió a Jehová, y este hijo de Salomón, Roboam, hizo lo malo delante de Jehová, y le enojaron más que todos los de sus padres, que todos los que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron. Versículo 23, porque ellos también edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Versículo 24, hubo también sodomitas en la tierra e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Estos sodomitas, hermanos, eran homosexuales. Hasta ahí la lectura, hermanos. Pero vemos a este rey, hermanos, Roboam, que no siguió los pasos de su padre, Salomón. No tuvo temor de Dios y se dedicó, hermanos, a ir a la adoración, hermanos, en árboles frondosos, en los collados, en los montes, a dioses de las naciones paganas. Esto fue lo que hizo el primer rey del reino dividido del reino del sur, Roboam. Pero vamos a tomar otro ejemplo, hermanos, por ahí lo encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 16, más adelante, hermanos, Segunda de Reyes, capítulo 16. Son dos ejemplos los que traemos, hermanos, nomás. Naturalmente que hay mucho más ejemplos a tomar, hermanos, pero por falta de tiempo solo tomaremos dos. Segunda de Reyes, capítulo 16, versículo 1 al 4, hermanos. Vamos a ver a otro rey. Este es el rey de Acaz. Dice la palabra, Segunda de Reyes, capítulo 16, del 1 al 4. En el año 17 de Peca, hijo de Remalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotam, rey de Judá. Otra vez estamos hablando del reino del sur. Cuando comenzó a reinar Acaz, era de 20 años y reinó en Jerusalén. Jerusalén, la capital del reino del sur. 17 años reinó él y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, como David su padre. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó delante de los hijos de Israel,
Asimismo, sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Vemos dos reyes, hermanos, del reino del sur que hicieron lo malo. Como les dije ahorita, naturalmente hubo reyes que hicieron lo bueno en este reino del sur. Pero aún haciendo lo bueno, hermanos, no quitaron los altares de los árboles, donde estaban en los árboles o en las montañas o en los collados. Aún estos reyes haciendo lo bueno. Pero estos dos ejemplos, hermanos, son ejemplos de reyes que hicieron lo malo delante de nuestro Dios. Y si los reyes de este reino del sur hicieron lo malo, y si los profetas de este reino del sur profetizaban falsamente, y si los sacerdotes de este reino, hermanos, ministraban a las figuras, a los dioses paganos de las naciones y no a Jehová, pues ¿qué querían pues? Por eso están en cautiverio, por eso están en lamentación, por eso están en una gran triste condición delante de la presencia de nuestro Dios. Así pues, hermanos, viene este Jeremías profetizando y hablando a este pueblo, pero ellos no lo escucharon. Y cuando usted toma la lectura, hermanos, si usted toma a Jeremías como profeta antes del cautiverio, usted pueda tomar también a Daniel o a Ezequiel, que son profetas ya en el cautiverio. Cuando usted quiera saber del pueblo que está en cautiverio, lea a Ezequiel, lea a Daniel. Ellos están ahí ya en cautiverio. Ellos fueron llevados a cautiverio también con el pueblo que fue tomado por Nabucodonosor. Y si vemos ahí, hermanos, en el profeta Ezequiel, Ezequiel fue profeta y sacerdote, hermanos. Cuando un profeta era como Samuel, que era profeta, hermanos, a la vez Samuel era sacerdote. Así Ezequiel era profeta y a la vez, hermanos, era sacerdote. Ezequiel, hermanos, vamos al libro de Ezequiel, capítulo 5, hermanos, a ver qué nos dice Jehová Dios por medio de este profeta. Recuerde usted que este Ezequiel fue también, hermanos, de los que fue a cautiverio. Ezequiel capítulo 5, versículo 5 al 17, hermanos. Ezequiel capítulo 5, versículo 5 al 17, hermanos, dice de la siguiente manera, versículo 5: así ha dicho Jehová el Señor. Fíjense lo que dijo nuestro Dios. Así ha dicho Jehová el Señor. Esta es Jerusalén. La puse en medio de las naciones y de la tierra alrededor de ella. Y ella cambió mis decretos y mis ordenanzas en impiedad más que las naciones y más que las tierras que están alrededor de ella, porque desecharon mis decretos y mis mandamientos y no anduvieron en ellos. Versículo 7: por tanto así ha dicho Jehová, por haberos multiplicado más que las naciones que están alrededor de vosotros, no habéis andado en mis mandamientos, ni habéis guardado mis leyes, ni aun según las leyes de las naciones que están alrededor de vosotros, habéis... A ver, estoy mal en la lectura. Por tanto, así ha dicho Jehová, ¿por qué haberos multiplicado más que las naciones que están alrededor de vosotros? ¿No habéis andado en mis mandamientos, ni habéis guardado mis leyes? Ni aun según las leyes de las naciones que están alrededor de vosotros habéis andado. Así pues, ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti. Sí, yo y haré juicios en medio de ti ante los ojos de las naciones, y haré en ti lo que nunca hice jamás. Haré cosa semejante a causa de tus abominaciones. Miren lo que ha hecho Jehová. Vea el versículo 10. Por eso los padres comerán a los hijos
en medio de ti, y los hijos comerán a sus padres, y haré en ti juicio, y esparciré a todos los vientos todo lo que quedare de ti. Por tanto vivo yo, dice Jehová el Señor, ciertamente por haber profanado mi santuario con todas tus abominaciones, te quebrantaré. Yo también, mi ojo no perdonará, ni tampoco tendré yo misericordia. Y esto pasó, hermanos, cuando llegó el imperio babilónico y sitió la ciudad. El pan terminó, no había comida. Y esto pasó, hermanos. Empezaron a comerse a sus hijos por el hambre que había en Israel, específicamente en este reino del sur. Fue duro, hermanos. Fue duro lo que Dios permitió. Pero fue más duro, hermanos, lo que este pueblo de Dios hizo para con Dios. Siendo un pueblo santo, hermanos, Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Siendo un pueblo especial, hermanos. Tomándolo Dios en sus manos y guiándolos. Por todo el desierto no les faltó nada. Les dio una tierra prometida, hermanos, que da en abundancia. Les permitió tener su propia tierra. Y ellos se dedicaron, hermanos, a construir y a labrar y a comer. Pero nunca pensaron en Jehová. Se les olvidó el Dios de todas las naciones. Se les olvidó el Dios que tiene control sobre todas las tierras. Se les olvidó el Dios que hizo maravillas en el Mar Rojo, maravillas en el desierto, que con su poder, hermanos, les dio la tierra de Canaán. Se les olvidó este Dios a quien tenían que inclinarse, hermanos, y alabarle y adorarle y santificarle y cantarle himnos de alabanza. Pero agarraron, hermanos, a los dioses de las naciones y brindaron culto de adoración a ellos. ¿Qué querían? Hicieron que el furor de Dios, hermanos, se levantara. Hicieron que la ira de Dios despertara. Hicieron, hermanos, que Dios los dejara, los abandonara, y levantó a Nabucodonosor como su siervo para tomar a este reino del sur y llevarlos a cautiverio, hermanos. Pero antes de eso experimentaron, hermanos, que Dios ya no estaba con ellos. No les dio pan. Y porque faltó la comida, empezaron a comerse a sus hijos. Empezaron a comerse a sus padres. Empezaron a vivir, hermanos, una vida sin Dios. Y todavía, hermanos, todavía dice Dios que a esta Jerusalén yo la puse sobre las naciones. No había ciudad más hermosa que Jerusalén. No había ciudad más preciosa que la Jerusalén, hermanos, que Dios había escogido para poner ahí su nombre. Porque estaba un templo maravilloso, hermanos, que Salomón había edificado. Y que usted mira en Segunda de Crónicas, capítulo 3, del versículo en adelante, del versículo 1 en adelante, cómo Salomón edifica ese templo. Maravilloso en gran manera, hermoso en gran manera, hermanos. El pueblo de Dios estaba muy contento con ello, hermanos. Ahí tenían sus fiestas solemnes,
Ahí tenían, hermanos, ellos sus votos a pagar. Ahí ellos se reunían, hermanos, de todos los lugares donde estaban, todas las tribus de Israel. Si Rubén, Rubén, si Neftalí, Neftalí, si Zabulón, Zabulón. Todos ellos iban al templo maravilloso que Salomón había levantado y que había estado, hermanos, en la mente de David. Pero a David no se le permitió porque derramó sangre con sus manos. Pero dijo Jehová, tu hijo levantará a casa, me levantará casa a mí. Y fue Salomón, hermanos, el que edificó este templo maravilloso. Pero fue Nabucodonosor el que destruyó este templo maravilloso. Pero antes de esto, fue el mismo pueblo de Israel, el mismo pueblo de Jerusalén, que le dio la espalda a Dios y que dejó de asistir a las fiestas que tenía y que dejó de adorar a Dios y que contaminó el templo de Dios, hermanos, trayendo las abominaciones a este templo. ¿Quiere verlo? Lea Ezequías. ¿Quiere saber? Lea a estos profetas. Y se va a dar la condición triste que este pueblo tenía delante de Dios. Así que Dios dejó su santa ciudad. Y Dios dejó su casa. Y se fue de ahí. Y dejó su pueblo. Y vino Nabucodonosor y tomó Jerusalén. Y quemó toda la ciudad de Jerusalén. Y el templo lo derribó. Lo saqueó y lo quemó. Es como si Satanás viniera a tu templo, hermanos, que eres tú, que no es tuyo, que es de Dios. Es como si Satanás entrara a tu corazón y tomara ese templo que tú tienes para con Dios. E inmediatamente, hermano, tú te dedicas a hacer las cosas a tu propio criterio y dejas la ley de Dios. Y no te das cuenta que ya no estás adorando para Dios, sino que estás ministrando para lo que Satanás ofrece fuera de las cosas de Dios. Cuida tu templo. Tú eres templo de Dios. Cuídalo. Cuidémoslo. Para no darle la espalda a Dios cuando estemos ministrando para Dios. O cuando vivamos nuestra vida para Dios. Porque así como el pueblo de Dios fue a cautiverio, así también nosotros podemos ser cautivos por Satanás. Amé a Jerusalén, dijo Dios. La puse sobre todas las naciones, dijo Dios. Pero ellos, hermanos, contaminaron lo que yo amé. Ellos descuidaron lo que yo amé y profanaron mi santuario con sus abominaciones. Mas todavía, hermanos, miramos que Dios tiene misericordia, hermanos. Todavía miramos que Dios tiene misericordia para este pueblo. Vamos a volver otra vez a Jeremías, hermanos. Jeremías capítulo 36. Y vamos a ver, hermanos, cómo Dios tiene misericordia para este pueblo. Jeremías capítulo 36. Versículo del 1 al 4, hermanos. Dice de la siguiente manera, Jeremías capítulo 36, versículo del 1 al 4, hermanos. Vamos a ver esta misericordia de Dios para este pueblo.
Dice la palabra de nuestro Dios: aconteció en el 4.º año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo, versículo 2: toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Note usted el versículo 3, quizá oiga la casa de Judá, dice Jehová Dios, quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles, y se arrepienta cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado. Todavía este pueblo no iba a cautiverio, y Jehová, con su gran misericordia, sabiendo que este pueblo era un pueblo duro de corazón, que lo había abandonado y que había abandonado sus decretos, que tenía todo en el suelo, aún Jehová Dios da esta misericordia para este pueblo y hace a Jeremías, hermanos, tomar un rollo y escribir estas palabras, por si quizá ellos la lean y se arrepientan. El versículo 21 al versículo 24, en ese mismo capítulo 36 de Jeremías, versículo 21 al versículo 24 dice, hermanos, ya este rollo ya hecho, y dice, y envió el rey Jehudí a que tomase el rollo, el cual lo tomó del aposento de Elisama, secretario, y lo leyó Jehudí a oídos del rey. Este rollo está en presencia del rey y lo están leyendo en presencia del rey. El rey escucha las palabras de este rollo y dice el versículo 22, hermanos, si el rey estaba en la casa de invierno en el mes 9 y había un brasero ardiendo delante de él, cuando Jehudí había leído 3 o 4 planas, lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que estaba en el brasero que había, y no tuvieron temor, ni rasgaron sus vestidos el rey y todos sus siervos que oyeron todas estas palabras. Miren nomás. No contento con lo que hacían, hermanos, todavía agarra estas palabras que Jehová Dios da a Jeremías, y en vez de tomarlas y guardarlas en el corazón y analizarlas para que estas palabras hicieran que vibraran en el corazón de este rey, no, lo agarra, lo toma, lo rasca y lo avienta al fuego. No quiso nada con la misericordia de Dios. Ni aún el pueblo quiso nada, hermanos, porque también el pueblo escuchó las palabras de este rollo traídas por medio de Jeremías, palabras de Jehová. Así pues, hermanos, ellos están sentados a la orilla de los ríos de Babilonia, lamentándose, tarde, lamentando lo que habían hecho para con Dios, sufriendo, hermanos. Y aún, volvamos al Salmo 137, hermanos, y aún, fíjense bien, hermanos, Salmo 137, versículo 1 en adelante, dice, junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Acordándonos de Sión. Esta Sión, hermanos, originalmente fue una fortaleza que tenían los jebuseos. David sube a la ciudad de los jebuseos, hermanos, y toma esta fortaleza, que el nombre de esta fortaleza era Sión. Pero una vez que David toma esta fortaleza, hermanos, le pone por nombre Ciudad de David.
Y después, hermanos, todo Jerusalén toma el nombre de Sión. Jerusalén y su templo vienen a ser Sión. Dice que estábamos sentados y llorábamos y nos acordábamos de Sión, porque Sión era hermosa, Jerusalén era hermosa y el templo precioso. Pero se acordaban, hermano, de la destrucción, porque la vieron. Y a la vez se acordaron, hermanos, de las fiestas que hacían, porque las dejaron. Y a la vez se acordaron, hermanos, que ya no tenían dónde adorar. Habían perdido su etiqueta de pueblo especial, de tesoro de Dios. Habían perdido su etiqueta, hermanos, de pueblo santo. Se acordaron, hermanos, que Dios los había escogido como pueblo especial sobre toda la tierra. Y se acordaron, hermanos, que habían olvidado su ley de Dios, sus decretos. Por eso lloraban junto a los ríos de Babilonia. Hermanos, es la triste condición de este pueblo que fue cautivo. 70 años duraron cautivos en Babilonia, 70 años. Y el reino del norte se fue perdiendo. Mas como Jehová tiene un remanente y tiene misericordia para su pueblo, los hizo volver, los hizo regresar. Y para cerrar este sermón, hermanos, porque hay mucha información sobre esto, para cerrar este sermón, hermanos, fíjense, cómo los hace él regresar. Ellos vienen, hermanos, por Ciro, levanta a Ciro, Dios levanta a Ciro, y Dios permite que el pueblo regrese. Usted lea Esdras y Nehemías y se va a dar cuenta, hermanos, de cómo el pueblo regresó, porque Dios levantó a Ciro siendo gentil para que regresaran y edificaran otra vez Jerusalén. Y por segunda ocasión, hermanos, para que levantaran el templo. Por segunda vez levantaron el templo. ¿Y sabe qué? Este segundo templo fue el que Jesucristo miró. Este segundo templo fue el que le dijeron: ves este templo, el que dijo Cristo, ves este templo. Va a llegar el tiempo que no quedará piedra sobre piedra. Y llegó el tiempo, y por segunda vez el templo fue derribado. Ahorita solamente queda un muro en el cual aquellos varones están ahí en ese muro, que le llaman muro de lamentaciones, porque se perdió. Por las mismas razones que el reino del sur se perdió, por las mismas razones se perdió el templo por segunda vez, por el pecado de Israel. ¿Qué aprendemos de esto? Que nosotros somos templo, y que si no tenemos cuidado, hermanos, podemos dar la espalda a Dios y dejar de ministrar como Dios lo demanda en usted y en mí, y ofrecer sacrificio
a dioses paganos. Cuidado, usted decide, cuidado con lo que está haciendo para con Dios, incluyéndome yo. Que Dios los bendiga, hermanos, que Dios los guarde.